previa táctica y los onces del Bayern y del Real Madrid de cara a ese partido importantísimo de la vuelta de la Champions League. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería realizar una previa algo distinta a la que hice en el partido de ida, ya que en ese partido de ida hice una previa doble. Hice un vídeo sobre los onces de Real Madrid y Bayern de Múnich y luego otro vídeo centrándome más en cuestiones tácticas. En este caso lo voy a juntar en un vídeo por dos cuestiones que yo considero bastante sencillas, ¿no? Y es que en el vídeo que hice en el partido de la ida sobre especialmente los onces y en este caso sobre el Bayern de Múnich, os presentaba también a los jugadores del Bayern de Múnich. Entonces, quieras o no, ahí pues empleaba una serie de tiempo, unos minutos, que creo que en este vídeo, al estar ya en ese otro, es bastante absurdo. Además de que el 11 del Bayern de Múnich creo que está bastante claro. Y la otra cuestión es también bastante sencilla, y es que hay cuestiones tácticas que puse en uno de los vídeos de la previa que lógicamente se van a repetir también en el partido de mañana de la Champions, pero que nuevamente al estar ya en esos vídeos me parece absurdo, repetitivo y una pérdida de tiempo volver a hacer el mismo vídeo. Entonces en este vídeo voy a tocar otra serie de cuestiones tácticas que pueden complementar muy bien con ese vídeo. Así que normalmente no os voy dando recomendaciones de ir a este vídeo, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero si estáis llegando a este vídeo y no habéis visto esos dos de la previa, creo que os serían bastante interesantes verlos porque ya digo que van a complementar muy bien ciertas cosas de esos dos con la propia previa de este partido de vuelta. Y dicho esto, voy ya a la pizarra táctica para hablar sobre los onces, especialmente del Real Madrid, que es el que más dudas me genera. Y ya estamos aquí en la pizarra táctica y no os asustéis, ¿vale? Sé que tengo aquí un galimatías montado que puede ser ciertamente desconcertante, pero os lo explico muy sencillo. Ahora vamos a centrarnos en la parte del Bayern, lo que pasa es que quería poner ya los dos equipos visualmente de esta manera, pero vamos a centrarnos en la parte del Bayern, primero porque es el equipo local y además porque lo despacho bastante rápido. En verde, los que están situados en verde son los que van a ser titulares sí o sí. Incluso Neuer, que está en verde sobre verde, quizás se ve peor, pero también es titular, por supuesto. La única duda, y creo que tampoco la tengo, pero bueno, creía necesario que tenía que mencionarla, es el tema del lateral izquierdo con Laimer y Davies. Creo que al 97% va a ser Laimer, porque es un jugador cuya polivalencia le da mucho al sistema de los alemanes y además porque Davies no está físicamente bien como para ser titular, ¿no? Entonces me lo voy a quitar ya de en medio aquí a Davies, pero quería por lo menos establecer esta posibilidad sobre que jugase Alfonso, teniendo en cuenta sobre todo pues, el nivel jerárquico y el nivel potencial que puede tener este jugador. Y aunque en el Bayern no está siendo mucho como en el Real Madrid respecto a ese tipo de jerarquías y tal, me parecía que por lo menos lo debía mencionar. Aún así, obviamente lo quito de aquí. Con esta duda despejada me queda el acompañante de Harry Kane en esta doble punta o media punta, ya digamos que ejerce de las dos funciones. Lo normal es que juegue Gnabry, lo que pasa es que no está al 100% físicamente, está algo tocado, no nada exagerado, pero está algo tocado. Y ahí se abren dos opciones, Musiala y Guerreiro. La que más me gustaría en realidad es Lennart Karl, pero el jugador alemán está lesionado, entonces lógicamente no va a jugar este partido. Entonces, la normal podría ser Musiala, un jugador muy superior incluso a Gnabry en cuando está bien. Lo que pasa es que Musiala, pues eso, viene de mucha inactividad, está recuperando el ritmo competitivo y no creo que lo vaya a meter titular de golpe en este partido. Entonces, sinceramente creo que Musiala no va a jugar, aunque seguramente la segunda parte sea incluso importante para el equipo de Kompany. Y Guerreiro, vais a decir, Ernesto, ¿qué me estás contando con Guerreiro? ¿Cómo va a jugar Guerreiro de media punta o de doble punta contra el Real Madrid? Pues sinceramente creo que tendría bastante sentido. O sea, si Gnabry está bien, creo que va a jugar Gnabry, ¿vale? Porque es un jugador además que en ataque, desde el punto de vista de la agresividad, va a emparejar muy bien con Harry Kane. Además fue el jugador clave en el gol de Luis Díaz, ese primer gol que nos marcaron. Así que lo más normal es que juegue Gnabry. ¿Por qué meto la posibilidad de Guerreiro? Porque es un jugador que, pese a que normalmente haya jugado de lateral izquierdo, lo está utilizando mucho de media punta, doble punta, tal y cual, y es un jugador que es mucho más centrocampista de lo que puede ser Gnabry. Entonces, en un partido en el que presumiblemente el Real Madrid va a querer alocar todavía más de lo que se puede alocar un encuentro con el Bayern de Múnich y en Alemania, creo que Guerreiro le puede dar un puntito mayor de pausa y de calidad y capacidad de
tener el balón y de amasar el balón, no de meter una posesión absolutamente inservible, no, pero de gestionar algo mejor el balón, que yo creo que en el partido de ida le faltó un poco eso al Bayern cuando el Real Madrid en esa segunda parte se vino un poco más arriba. Creo que si en lugar de tener a un segundo punta como es Gnabry, tienes a un segundo punta que hace muy bien de media punta, pero que también se puede incorporar al centro del campo, puede incluso hacer de manera esporádica permutas incluso de posición con Laimer, ya que Guerreiro ha jugado mucho de lateral izquierdo, creo que Guerreiro les daría mucho más. Aún así, creo sinceramente que va a jugar Gnabry, por lo que a Guerreiro lo quito aquí. Despejadas esas dos dudas, el 11 queda de la siguiente manera por parte del Bayern de Múnich y quedaros con la posición que estoy poniendo a Manuel Neuer muy fuera de la portería y a Paulovic, muy diferente altura a Kimmich, más cerrando por esta zona. Lo vais a entender luego a nivel táctico cuando dé algunas de las claves que pueden ser en este partido de la vuelta. En cuanto al Real Madrid, vais a volver a decir, Ernesto, ¿qué carajos has pintado aquí ahora mismo en la pizarra? Bueno, los que hayáis visto más de un vídeo a nivel táctico sobre previas con pizarra y tal, sabéis que cuando tengo dudas sobre el posicionamiento de un jugador, lo pongo, digamos, a medias, ¿no? Y en este caso Trent no está, si os fijáis, a la misma altura que el lateral izquierdo, que puede ser Carreras o Mendy. Y bueno, y ahora iré con la explicación. Los que están señalados en azul son los que creo que van a jugar sí o sí y que creo que van a jugar en esa posición. En este caso Rüdiger. No sé si aquí o aquí, pero va a jugar de central. Lunin evidentemente y luego Vinicius y Mbappé arriba. Creo que esos lo tenemos todo claro. Que Valverde y Bellingham van a jugar también de titulares creo que es algo que tenemos bastante claro. Ahora bien, la posición de estos dos jugadores puede cambiar de manera muy radical. La primera duda que tenemos que despejar y que va a afectar al rendimiento del equipo, pero no creo que vaya a afectar tácticamente al resto de la composición del mismo, es Mendy o Carreras. Evidentemente todos queremos ver ese emparejamiento de Mendy con Olise. Evidentemente todos los queremos ver. Lo que no queremos ver es de nuevo el de Carreras. Carreras fue muy superado por el extremo francés del Bayern de Múnich en el partido de ida, por supuesto. Entonces, aún así los pongo aquí porque, lo dicho, es que Mendy es duda. Entonces, como Mendy es duda, al final no puedes despejarla. Entonces, si Mendy está bien, Mendy va a ser el titular y es el que todos queremos que sea titular. Pero voy a dejar a estos dos por aquí juntos. En cuanto a la pareja de centrales, el fijo yo creo que es Rüdiger, pero a mí Huijsen me está gustando mucho los partidos que me tiene que gustar. Creo que es un jugador, además, que no es lo más importante para esta eliminatoria, pero quieras o no, va a ser uno de los jugadores importantes del proyecto del Real Madrid. O sea, tiene que serlo. De hecho, en parte, por eso me he opuesto tan categóricamente a que el Madrid fichase a Schlotterbeck. La gente me decía, ¿qué pasa? ¿Que Schlotterbeck te parece un mal central? No, me parece un gran central. Además, zurdo, con jerarquía y tal. Pero Schlotterbeck es uno de esos centrales que yo podría llegar a catalogar como lentos. Entonces, si tú has fichado ya a Huijsen por 60 millones, se supone que es un jugador que le vas a dar una importancia de cara al futuro. Montar una pareja de centrales, Huijsen-Schlotterbeck, me parecería suicídico. Son dos centrales lentos y en el Real Madrid no termina de funcionar esa pareja. Por ejemplo, en la selección española hemos tenido como Ramos ha compartido con Puyol y con Piqué, especialmente con Piqué, ¿no? ¿Y es un central rápido? No, tampoco lento. Digamos que se mueve más o menos ahí en la media, pero la selección española jugaba de una determinada manera. Sin embargo, en el Real Madrid, los centrales que han acompañado a Sergio Ramos son Pepe, jugador rápido, jugador corrector, jugador agresivo; Varane, jugador rápido, jugador corrector; Militao, jugador rápido, jugador agresivo, jugador corrector. Es decir, el perfil de los compañeros que ha tenido Sergio Ramos en la zaga del Real Madrid, incluso Nacho, jugador rápido, son de ese perfil. Entonces, juntar a Huijsen con Schlotterbeck no lo veía. Sin duda alguna, de los tres centrales, Huijsen es el jugador que mejor salida de balón tiene. O sea, y se ve. O sea, cuando Huijsen está bien, el Real Madrid a nivel de salida de balón le da un puntito de más. Lo que decimos siempre, si el centro del campo del Real Madrid no es muy ducho para eso, si tienes un jugador que te puede saltar muchas veces esa línea, te da muchísimo. Además, lo que digo, me gustaría mucho ver cómo se desenvuelve Huijsen en un partido de tanta tensión, tan complicado como va a ser ese partido de vuelta. Si Huijsen en ese partido pincha, pues bueno, veremos qué sucede con Huijsen en el futuro del Real Madrid. Pero si Huijsen saca un buen partido de Múnich, es un jugador del que ya podemos creer que podemos tener un jugador sobre el que construir. Luego habrá que ver si se asienta a nivel mental, si consigue regularidad, todo ese tipo de cosas. Pero por lo menos, de momento, los días grandes, para mí Huijsen, salvo ese derbi inicial de temporada, lo está haciendo realmente bien.
Y luego, por supuesto, Militao. Militao ha vuelto bien de nuevo. Es increíble cómo vuelve este jugador de las lesiones. Ha vuelto muy bien, de hecho. Agresivo, potente, veloz, sin miedo a tratar de anticipar y de salir muchas veces de la posición. Ha vuelto increíble. Y a nivel de juego aéreo te puede dar mucho, como ya nos demostró en los pocos minutos que ya jugó en el partido contra el Mallorca que marcó ese golazo. Entonces, no me gustaría, sinceramente, ni prescindir de Huijsen ni prescindir de Militao, y creo que Rüdiger es intocable. Entonces, ahí es cuando voy con mi alternativa y por lo que se dibuja más o menos este galimatías y esta posición intermedia de Trent Alexander-Arnold. Para mí, mi línea defensiva mañana contra Bayern de Múnich sería Huijsen de central izquierdo, Rüdiger de central derecho y Militao de lateral derecho, con Trent Alexander-Arnold formando parte de los 4 centrocampistas. Lógicamente esto voy a explicar el por qué, voy a dar mis motivos, ¿no? Pero antes de eso tengo que terminar de establecer el resto del 11, por supuesto. Y es que en el resto del 11 tenemos, ya digo, la posición intermedia Valverde la tenía en base a precisamente esta posición de Trent. Si pongo esta posición aquí de Trent, teniendo en cuenta que no está Tchouaméni, pues Valverde va a ir al doble pivote. Entonces Valverde irá al doble pivote en caso de que Trent pudiese jugar aquí. En caso de que no, habría todavía más dudas, ¿no? Porque ¿qué metes a Valverde de doble pivote o lo sigues teniendo ahí en esa banda derecha? La verdad es que Trent lo hizo bastante bien en el 1 contra 1 contra Luis Díaz. Y Valverde sí es cierto que le hizo ayudas a nivel defensivo, pero creo que ha habido en otros partidos en los que ha necesitado de más ayudas de Valverde que en este contra Luis Díaz. Es cierto que el colombiano no tuvo su mejor partido, o sea, en la vuelta puede jugar perfectamente mucho mejor de lo que lo hizo en la ida y generarle, eso sí, esos problemas que no pudo hacer en el Bernabéu. Pero, bueno, quieras o no, en este partido tienes que arriesgar. Es cierto que es ganar un partido, pero tienes que llevar un puntito de riesgo. Ahora bien, el problema de colocar aquí a Trent es, lógicamente, que van a caer o Pitarch o Güler de la alineación, que es algo que no me gustaría, porque alguno de esos dos, o incluso Brahim, son jugadores que me gustaría mucho ver porque le aportan mucho al equipo. Pongo aquí a Camavinga porque, quieras o no, teniendo en cuenta que no está Tchouaméni, es el jugador que, ya lo vimos el otro día, más puede desempeñar ese rol de doble pivote y en momentos en los que, por ejemplo, Valverde se descuelgue de pivote único. Entonces, a Camavinga no lo termino de descartar. Es un jugador que no me da ningún tipo de seguridad, pero que quizá contra el Bayern, teniendo en cuenta la posibilidad que vamos a tener de espacios y tal, Camavinga siempre ha sido un jugador de partido roto. Y precisamente el Bayern de Múnich es casi el sinónimo de partido roto que te puedes encontrar. Además, en Champions, Camavinga creo que ha sido un jugador muy, muy diferente a lo que hemos encontrado en Liga. Entonces, quieras o no, a Camavinga lo tengo que dejar por aquí. Antes de ir con Bellingham, voy con Pitarch, Brahim y Güler. Y es que son 3 jugadores enormemente diferentes, por supuesto. Pitarch te da un aporte a nivel de presión y de gestionar una defensa estática y un cierre de espacios que te da muchísimo en este doble pivote. Pero eso también te lo puede aportar Camavinga. Entonces creo que estando bien Camavinga, quizá en este partido Arbeloa entre Camavinga y Pitarch podría optar por Camavinga. O sea, fíjate que en el partido de ida os decía que no, pero en este partido de vuelta sin Tchouaméni creo que puede optar más por Camavinga que por Pitarch. Y luego Güler y Brahim, pues bueno, tenemos a Brahim, que es el jugador que conectando es el mejor que tenemos en el Real Madrid, mejor que Güler y mejor que este Bellingham. Es el jugador que mejor conecta con la punta de ataque, sigue generando constantemente peligro. El otro día 7 pases clave, que no es nada fácil de dar el jugador hispano-marroquí, es decir, es un jugador que les puede hacer bastante daño al Bayern de Múnich. Pero luego tenemos a Arda Güler, que es un jugador que, como he dicho de Guerreiro en el Bayern de Múnich, te puede aportar una calidad con balón en este inicio y una facilidad mayor para abastecer a la doble punta la posible aparición de segunda llegada de Bellingham o de Valverde si jugase especialmente por aquí. Entonces, al fin y al cabo, aquí tienes que decidir si Güler, si Brahim, si Pitarch o también, por supuesto, Bellingham. Si la composición del centro del campo puede ser con Trent aquí, Valverde en el doble pivote y alguno de estos dos en el doble pivote, lógicamente Bellingham va a ir aquí a la izquierda desplazando tanto a Brahim como a Güler al puesto del banquillo. Esta es una posibilidad. Bellingham aquí ganó una Champions con el Real Madrid. En este sector izquierdo es un jugador que ya ha jugado aquí, es decir, no es algo que le vaya a ser ni mucho menos sorprendente. Lo que pasa es que Bellingham
pese a que contra el Girona tenéis ahí un vídeo también analizando tácticamente lo bueno y lo malo de Bellingham al Bayern de Múnich le puede generar muchísimos problemas apareciendo de sorpresa desde la zona del centro del campo. Desde el descolgarse del doble pivote le puede ofrecer muchísimo al Real Madrid, le puede hacer mucho daño al Bayern de Múnich. La otra alternativa ya es jugártela del todo y este doble pivote quitarlo, tanto a Pitars como a Camavinga, dejar el doble pivote Valverde-Bellingham, que es un doble pivote muy ofensivo, aunque Valverde también puede generar algo más de estabilidad, al igual que Camavinga, son jugadores ciertamente similares en ciertas cosas, y en este sector zurdo apostar o por Güler o por Brahim. Creo que sinceramente ahora mismo Güler parte con ventaja para Arbeloa. No sé si encaja mejor realmente con esta doble punta de lo que está demostrando encajar Brahim, pero creo que parte con ventaja. La otra alternativa, que caiga uno de estos tres centrales, sinceramente no sabría cuál. Seguramente Huijsen, lo que pasa es que juega muy bien en la ida y te aporta mucho a nivel de salida de balón, cosa que no te van a dar Militao y Rüdiger juntos, pero seguramente acabaría siendo así, con Arnold, con Trent aquí en la derecha. Aquí supongo que jugaría Valverde y seguramente jugaría un jugador en el doble pivote con Bellingham, ya fuese Camavinga o Pitars. Creo que apostaría por Camavinga, sinceramente, en el caso de Arbeloa, y casi que en el mío lo tendría que pensar mucho, la verdad. Entonces creo que el que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el 11 que va a sacar Arbeloa. Es el que creo, no digo el que quiero y tal. Ahora voy a explicar lo de Trent por delante de Militao, que creo que puede ser interesante. Antes de ir a los beneficios que te puede dar el hecho de poner aquí a Trent, la cosa es que el poner aquí a Trent lo que más me fastidia es que de estos 4 jugadores que veis aquí arriba hay 3 que se van a quedar en el banquillo. Y es que son 4 jugadores que, ya digo, por distintos motivos me gustaría ver en el campo contra el Bayern. Aún así, de estos 4 y dada la configuración que tenéis ahora mismo en pantalla, creo que si es así, el doble pivote optará por Arda Güler, pero si es Bellingham el que juega aquí, optará por Camavinga. Creo que esa va a ser la diferencia que va a hacer Arbeloa en base a, pues eso, cómo coloca a Bellingham, Valverde, El tema de Trent aquí es muy sencillo, y es que hay varias cosas que me hacen pensar en esta idea, y es no querer prescindir de la salida de balón de Huijsen, al mismo tiempo de la capacidad ofensiva en cuanto al balón aéreo que te pueden dar 3 centrales de esta capacidad de juego aéreo. Recordemos que sin Tchouaméni, quieras o no, estás añadiendo a un jugador que habrías perdido, es decir, si juegas de la manera que sueles jugar, vas a notar que te va a faltar Tchouaméni en ese juego aéreo y solo vas a tener a los 2 centrales como realmente potencial amenaza aérea, además de la inclusión de Jude Bellingham. Pero bueno, entre Bellingham y Tchouaméni es un jugador más contundente en ese aspecto, aunque no está marcando goles, que es algo que siempre insisto, pero sí que te da ese punto de contundencia. No nos hagamos los sorprendidos con Militao de lateral derecho, porque Militao de lateral derecho ya jugó en el Oporto cuando coincidió con Pepe y Felipe como pareja de centrales. Militao por una cuestión física, no porque fuese el peor de los 3 como centrales, no, esa es una trampa que nos quería colar, por ejemplo, Maldonado, que no voy a llamarle Maldini. No, era porque por unas cuestiones físicas e incluso técnicas, el jugador más capacitado para jugar de esos 3 como lateral derecho era Militao. Y de hecho, seguramente a Militao lo veamos en este puesto de aquí en Brasil, en el Mundial de este verano, porque la pareja central seguramente será Magalhães-Marquinhos y no hay lateral derecho en Brasil. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Significa que Militao es peor central que esos 2? No, de hecho, estando bien, es mejor central que ambos, pero no vas a poner a Marquinhos de lateral derecho pudiendo meter a Militao. Entonces yo creo sinceramente que, teniendo en cuenta que además en el partido de ida ya vimos que Trent pudo manejar bastante bien a Luis Díaz, creo que Militao podría manejar bastante bien a Luis Díaz de manera autónoma. Además tendríamos a Trent haciendo esa cobertura que hace normalmente Valverde de colocarse aquí como carrilero. Si tenemos el Trent concentrado que tuvimos en la ida, pues si encima lo tenemos como ayuda, digamos que creo que nos podría aportar cosas. Pero el caso de Trent aquí es muy sencillo, y es que le estás ganando 10, 15, 20 metros a que este jugador pueda conectar con Mbappé y con Vinicius, incluso con las posibles apariciones de segunda línea de Bellingham si partiese desde la izquierda o desde el doble pivote, o incluso de las rupturas
al espacio de por aquí de Valverde. Habría que ver, lógicamente, cómo se compenetra a nivel de quién se suelta y quién se queda entre Valverde y Bellingham, por supuesto. A no ser, ya digo, que en este puesto estuviese Camavinga o Pitarch, que en ese sentido pues sería el jugador más posicional de los dos, ¿no? Podríamos decir. Con Bellingham, por supuesto, aquí en la izquierda, pues aportándote esa diagonal que normalmente tira Jude. Pero vamos a verlo ya de esta manera, y es que estamos todos de acuerdo, yo creo, en que muchas veces vemos a Trent aquí, cuando le llega el balón, muchas veces soltar el balón aquí. Casi sin ton ni son, muchas veces hace como que despeja el balón, lo busca de manera orientada, pues para ver si hay algún jugador que pueda ganar esta carrera, pero sí que hay muchas veces que pierde el balón de manera muy absurda, le cae a los centrocampistas, le cae a los centrales, de manera muy absurda pierde ese balón. Pero claro, imaginaos la diferencia entre que este jugador haga este tipo de pase sin mirar, sin ningún tipo de sentido desde aquí, o lo haga desde aquí, es decir, ganando todos estos metros con Militao aquí ya posicionado. Si hace desde aquí el pase, lógicamente va a tener más precisión a la hora de poder encontrar bien realmente a Mbappé o a Vinicius en largo. Y en este partido va a ser muy importante la precisión, porque aquí va una de las claves tácticas, y por lo que os decía antes que os fijéis en la posición que había puesto a Neuer, porque Neuer, más allá de que suele jugar así y que en el Bernabéu en la segunda parte se vio algo más así, creo que Neuer tiene que estar mucho más descaradamente fuera de la posición de la portería, porque si hay algo que le pueda hacer daño al Bayern de Múnich, lo saben perfectamente, es este hueco a la espalda de los centrales a través de dos corredores absolutamente de monstruosa élite, podríamos decir, como son Vinicius, Mbappé, o incluso como podría ser la aparición en segunda línea de Bellingham desde aquí o desde aquí. Incluso la de Valverde en caso de que el compañero aquí fuese Camavinga y Valverde se pudiese soltar todavía más. Ya no te digo si encima Valverde fuese el que jugase aquí y pudiese romper por aquí. El caso de Trent es que al darle estos 15-20 metros de margen, le estás ofreciendo la posibilidad de que sea más preciso todavía en este envío. Y es muy importante que lo sean, porque muchos envíos que vayan a quedar en esta situación intermedia, por aquí más o menos, en muchos momentos el portero se va a quedar aquí. Lo que pasa es que Neuer, yo creo que no. Neuer, aparte de que no es este jugador, tiene que ser este tipo de jugador en este partido, tiene que jugar con mucho riesgo, como muchas veces ha jugado Ter Stegen contra nosotros. Tiene que ser un jugador que esté constantemente asumiendo este riesgo para poder frenar estas posibles opciones en las que encuentres aquí a Mbappé en velocidad, pero el pase llega aquí y llegue Neuer y pueda despejar. Tanto aquí como aquí con Vinicius. Hombre, más fácil aquí con Mbappé, teniendo en cuenta que estamos hablando de Trent, ¿no? Es más difícil que vaya a llegar en esta diagonal aquí si el balón viene por aquí. Es más difícil de ver, pero bueno, se podría ver. Pero una de las claves tácticas, la altura a la que vaya a jugar Neuer. Y fijaos lo que os digo, y lo dejo aquí dicho por si suena la flauta, ¿no? Si Neuer va a jugar a esta altura, tenemos a uno de los jugadores más locos a nivel mundial tratando de buscar precisamente que el portero se pueda comer esta opción de disparo desde su propio campo. Y es, por supuesto, Arda Güler. Ya lo hemos visto en esta misma temporada, pero no hace falta recurrir al intento que sí que le ha salido y sí que ha acabado en gol. Hay que recurrir a la intención constante que tiene este jugador de cuando puede, ya sea por aquí, le da exactamente igual. Si ve o si sabe que el portero está levantado, va a intentar pegarla desde aquí. Y con Güler esta posibilidad es bastante real. Parece una ida de olla, pero cuando pensé en la posibilidad de que Neuer estuviese mucho más adelantado, pensé de manera absolutamente directa en la posibilidad de que Arda Güler o incluso Trent puedan probar fortuna desde tan lejos. Además de que os lo he pintado lógicamente desde la lejanía, ¿no? Lo que podría que abastecer Arnold desde la lejanía, algo más cercana, obviamente, porque no te estoy hablando de lateral, te estoy hablando de centrocampista de banda, que eso le gana 15-20 metros. Por supuesto, en esta situación y teniendo tres centrales en el equipo, le podría dar mucha ductilidad en cuanto a la capacidad de cambiar de esquema, teniendo en cuenta que no tienes a Tchouaméni para poder incorporarse como tercer central, podríamos decir, pues en este caso podrías tener ya la línea de tres centrales bien establecida para incluso poder frenar luego una posible pérdida, con Trent no estando en esta amplitud ofreciéndotela desde el puesto de lateral, sino desde el puesto de centrocampista de banda, es decir, tienes menos urgencia a la hora de poder ir a replegar, ya que tienes bien posicionada la línea defensiva.
y en este caso pues tienes por ejemplo el balón aquí Militao, juega con Trent, pues hombre, en esta situación de aquí la ruptura de Mbappé por la espalda, a ver si a Vinicius le apetece pisar esta zona de aquí y no se queda constantemente aquí para tratar de recibir incluso cuando el balón está en el sector contrario, que es algo que me irrita bastante, y la aparición por supuesto de segunda línea de Jude Bellingham en el caso de jugar en el doble pivote por aquí desde la zona central, en el caso de jugar por la izquierda pues desde aquí, que incluso le podría ofrecer todavía más dificultades en esta situación de aquí, porque aquí prácticamente se está formando un 3 contra 2 en una situación en la que Trent te la puede encontrar fácilmente. Por supuesto 3 contra 2, luego Bellingham puede romper aquí al primer palo como muchas veces hace, esto puede arrastrar a Upamecano, que es un jugador que tiende a perder la marca, Kimmich es un jugador que le va a costar hacer esta cobertura, y Mbappé puede entrar aquí solo o puede Stanisic venir aquí a cerrar y caerle aquí a Vinicius, en fin, hay una serie de beneficios que te puede ofrecer la posibilidad de que Trent pueda jugar por aquí sin estar tan fijado como si fuese un lateral al uso. Y luego, por supuesto, ¿qué te da esta alternativa? Pues, lógicamente, mayor fortaleza en la defensa de área con 3 centrales capacitados para precisamente defenderla. Si encima está aquí Mendy, pues ni te cuento. Que Trent no sea un jugador obligado a estas cuestiones defensivas, sino que sea una ayuda, como muchas veces es Valverde desde el puesto de carrilero, que acaba siendo de esa manera porque baja desde la posición del cuarto centrocampista y se incorpora como carrilero. Y lo que te va a aportar el tener aquí a Bellingham por dentro y a Valverde, o en su defecto podrías tener a Camavinga, es una capacidad de romper líneas a través de la conducción desde esta zona de aquí, que es algo que en el partido de ida no tuvimos ni con Pitarch ni tuvimos con Tchouaméni. Entonces, a la amenaza ya exterior que te suponía Vinicius por aquí, la amenaza por dentro que te supone Mbappé, la amenaza por fuera que te suponía Valverde, añades la amenaza por dentro que te supone Valverde en esta posición de aquí, Bellingham o Camavinga, podrías poner. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que por mucho que el Bayern de Múnich sea un equipo realmente ofensivo y que parezca que solo piensa en atacar y en lo suyo, quieras o no, en el partido de ida se pudo ver una cosa muy sencilla, y es que en el partido de ida, como digo, se pudo ver una cosa muy clara, y es que la altura de Paunovic no tuvo nada que ver con la de Kimmich. ¿Por qué? Por Valverde. Porque Paunovic ejercía muchas veces la vigilancia defensiva con Valverde para precisamente frenar la posibilidad de que Valverde les hiciera un traje como contra el Manchester City. Entonces, Paunovic normalmente juega más bien aquí, pero con la amenaza de Valverde te jugaba más bien aquí posicionado. Entonces, hacía, no voy a decir de tercer central, pero sí que en ese partido de ida, en lugar de aquí poder ver que Rüdiger tiene el balón y Gnabry salta a Rüdiger y por lo tanto Paunovic salta a Tchouaméni, en lugar de haber este emparejamiento, lo que veíamos era que Gnabry se quedaba más bien por aquí, era Luis Díaz el que saltaba por aquí, Laimer saltaba aquí y Paunovic generaba la vigilancia defensiva junto a Valverde. Estuvo constantemente, cuando Valverde se metía por aquí por dentro, Paunovic venía por aquí. A veces Laimer venía por aquí porque Trent cogía altura y más o menos se quedaba esto así, para ejercer la vigilancia defensiva junto a Valverde. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en todas las deficiencias que tenemos como equipo, pero a veces se nos olvida lo tremendamente diferenciales que pueden ser nuestros jugadores. Y normalmente nos centramos lógicamente en Vinicius, en Mbappé, por supuesto, pero desde la eliminatoria contra Manchester City no solo somos nosotros los que tenemos esa sensación de que Valverde también puede ser un elemento absolutamente diferencial en ataque, sino que el propio rival, a la hora de planificar el partido, también lo tiene. Y con Paunovic se vio muy claramente con Valverde. ¿Qué pasa? Que al cambiar el esquema, Paunovic ya no va a tener la referencia de Valverde, digamos, porque aquí en lugar de Tchouaméni va a estar Valverde. Entonces, ese truco que utilizó para la ida con Paunovic lo va a tener que cambiar, porque no es lo mismo aguantar a Valverde desde el puesto del medio derecho, que se va a meter por aquí por dentro, que esto es un movimiento, digamos, de libertad, que este que es el que va a tener que ejercer de doble pivote. O, oye, si lo que te digo de Trent al final acaba jugando aquí, pues a lo mejor volvemos a ver esta posibilidad aquí con Paunovic, con la diferencia de que ahora este no va a ser Pitarch, ahora este va a ser Bellingham, y Bellingham puede hacerte esta ruptura por aquí. Y este es el vídeo de la previa, espero que os haya gustado, si es así dejad un like. Recordaros el hecho de que, ya digo, si no termináis de ver muy completo este vídeo, es porque
parte de este vídeo se puede complementar con esos dos, especialmente el segundo, que fue más una cuestión táctica del partido de ida, porque va a haber patrones que explico en ese vídeo que se van a ver también en este partido de vuelta, pese a que haya alguna alteración en el 11, como puede ser eso, la incorporación de Bellingham, la falta de Tchouaméni, todo ese tipo de cuestiones. Además, os quería dar este punto sobre la posibilidad de que juegue Trent por delante de un Militao de lateral derecho, que creo, bueno, ahí están mis puntos, no sé si los compráis, si no, me gustaría mucho que dejarais en los comentarios qué opináis sobre esta idea, si os parece factible, y oye, si os queréis animar con una porra, pues depende, porque hay gente que es supersticiosa respecto a esto y entiendo que no lo queráis poner, pero si os animáis con el 11 que vosotros pondríais o que creéis que va a poner Arbeloa, pues estaré encantado de leer vuestras opiniones y las opciones de 11 que vosotros deis en este caso. Así que eso, dejad en los comentarios cualquiera de esas cosas, suscribíos si os gusta este tipo de vídeos y no lo estáis todavía y nos vemos en el siguiente vídeo.